We're going to build a wall, and Mexico is going to pay for the wall. They're going to pay for it. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Pues ahí está el documento, son hechos y son palabras. Vamos con Layo Sasdía, analista político, está en San Juan, Puerto Rico. Ya lo tenemos aquí en nuestro videogol. Buenas noches aquí en Teherán. Y Carlos Lamadrid, periodista y consultor en comunicación en crisis, allá en España. Gracias a los dos. Buenas noches. Aquí, como les decía, en Teherán. Carlos, comienzo contigo. Lo escuchamos hasta el cansancio prometiendo que iba a construir un muro en la frontera y que lo iba a pagar México. Pero como México dice que no, ahora busca o parece buscar el dinero en los bolsillos de los propios estadounidenses en el Congreso. Primera pregunta, Carlos, ¿Trump perdió con México? Por favor. Bueno, por suerte creo que perdió. Yo soy más de tender puentes y no tanto de hacer muros. Yo creo que este muro es necesario, es lógico, por un tema de seguridad nacional, por un tema de respeto a los miles de vidas que se pierden año tras año intentando cruzar las fronteras, y lo lógico es que lo pague el contribuyente americano. México ha hecho muy bien en no pagarlo, pero el muro creo que finalmente se realizará. Layos, pues, como tenemos muchas preguntas, a ver si nos podemos ir rápido. Lamentablemente, sí, más o menos por el mismo camino la pregunta, lamentablemente el presidente de México no fue duro, no lo confrontó y bajó la cabeza frente a Trump. ¿Te acuerdas de esa revelación del Washington Post? Pero Peña Nieto sí le dejó claro algo a Trump, que México no pagaría jamás por el muro, que era una cuestión de orgullo nacional, de dignidad de los mexicanos. Pregunta Layos, con el no de Peña Nieto, Trump se asustó. Ahora Trump salió a pedir dinero al Congreso de Estados Unidos. ¿Perdió Trump ante Peña Nieto, ante México? Bueno, Peña Nieto sí asustó a Donald Trump. A ver, Layos, por favor. Sí, no creo que le haya asustado. Trump le gusta la pelea, la confrontación, y yo creo que se crece más cuando le desafían. Pero claro, hay una realidad. Si México dice que no va a pagar, punto, no va a pagar. Y obviamente está tratando de buscar dinero del Congreso americano. Pero ahí está el problema, que haría falta pues como 60 votos para levantar un veto de filibusterismo, que sería que senadores demócratas estarían hablando y hablando y hablando sin parar de cualquier otro tema para evitar que se vote un presupuesto del Estado que tiene que aprobarse para el 1 de octubre. Y además hay que aprobar también un límite adicional más alto de la deuda, porque ya está llegando Estados Unidos al límite de la deuda que tiene. Tienen que, si no se quedan sin dinero, si no, no pueden pagar la deuda y van a incumplir. Entonces hay que aprobar ese techo adicional y ahí los demócratas pueden hacer daño, y los republicanos, si ven que no tienen esos 60 votos, porque los republicanos solo tienen 52 votos en el Senado, mayoría pero no absoluta, pues entonces tendrían que forzar la cosa eliminando el dinero al muro, para el muro en el presupuesto, y entonces forzarían a Trump a vetar el presupuesto y el gobierno del 1 de octubre. Si no se aprueba, se queda sin gobierno, como ocurrió en tiempos, por ejemplo, de Bill Clinton, ¿no? Y cuando Newt Gingrich era presidente de la Cámara Baja. Así que, bueno, se vislumbra una confrontación política con los republicanos también, no solo con los demócratas del Congreso. Bien, vamos entrando ya al debate. Carlos, Trump dice que no construir el muro pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Yo te pregunto, Carlos, esto no es una exageración, ya me lo contestaste, pero muchos en Estados Unidos, de su propio gobierno, de los mismos republicanos, dicen que esto no, pues que es un muro inútil, cuando está probado que el problema no es el muro, simplemente algo tan fácil como la geografía, las altas temperaturas, la fauna, los cientos de kilómetros que tendrían que recorrer los migrantes, hacen que la corrupción sea, y el tráfico de personas, el gran problema con o sin muro. Te pregunto, Carlos, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo que el problema es mucho más complejo de muro sí o muro no. Yo veo el problema del muro bajo dos vertientes. Una vertiente totalmente humana, hay que hacer algo con esos 11 millones de indocumentados que hay actualmente en Estados Unidos. Y después la otra vertiente es una vertiente política. Yo creo que si el muro se hace, que por cierto,
no lo ha hecho Donald Trump, el muro lo ha hecho Bill Clinton, un demócrata. Si el muro se hace, yo creo que eso daría lugar a hacer un gran pacto de Estado con el tema de la inmigración. Estados Unidos es un país, es una nación de leyes, como se dicen ellos. Y una nación de leyes no puede tener a tantos millones de personas en un limbo jurídico. Estados Unidos necesita un gran pacto por la inmigración. Y yo creo que es necesario, por un tema de seguridad nacional, por un tema de combatir a las mafias, a la trata de blancos, por un tema de respeto a los inmigrantes, darle un paraguas jurídico a Estados Unidos y establecer cuotas para que se pueda ingresar al país con todos los deberes y las obligaciones que tiene el ciudadano americano común. Bien, a ver, Lajos, aquí viene pues tu análisis, tú que eres muy experto en seguridad. O sea, el muro es súper útil, es grandioso para detener el problema, o en realidad, ¿para qué sirve el muro cuando incluso hay cifras que establecen que ya los mexicanos están regresando de Estados Unidos porque no encuentran trabajo y piensan que es mejor en México y la van a pasar menos peor en México? Por favor, todo tu análisis. Claro, sí, bueno, el muro probablemente impediría que regresen como entraron, precisamente, y ahí sigue el problema de los indocumentados. Por otro lado, si hay las bandas criminales que incluyen los cárteles de la droga, que controlan, cárteles mexicanos que controlan la frontera de México con Estados Unidos, están en el negocio también de la trata de personas, del tráfico de personas. Entonces, ellos logran meter la droga al país, a Estados Unidos, usan los mismos métodos o similares para hacerlo con las personas, túneles debajo de la frontera, descubren un túnel, hay otros. Parece que hay colusión con autoridades federales guardafronterizas americanas que les pagan sobornos, pues hay mucho dinero involucrado, y ayudan, dan señales en la frontera cuando pueden cruzar los traficantes de personas con estas personas que entran pues al país sin papeles. O sea que es un tema complejo, no creo que el muro realmente lo resuelva, pero les propongo dos cosas. Primero, ¿por qué no dedicar dinero para construir una zona fronteriza del lado de Estados Unidos y también, ¿por qué no, del lado de México, industrial? Desde el Golfo de México hasta California, para absorber puestos de trabajo de gente que venga del lado de México, como también los norteamericanos que quieran, o incluso indocumentados que quieran trabajar allí. Y eso de los indocumentados en Estados Unidos, esos 11 millones, es un tema obviamente también humanitario, legal ciertamente, pero tratar de ayudarles de alguna forma a que no vivan bajo el miedo, y si son elementos productivos de la sociedad, pues son consumidores. No olvidemos de la economía de ventas al detalle de Estados Unidos, que constituye como el 60% de las economías locales, o sea, comprar en supermercados, gasolineras, etcétera, consumir. Así que tratar de contribuir a su reinserción y dar puestos de trabajo a la gente dentro de la Organización de Estados Americanos, que no vengan, por ejemplo, de la India, indocumentados, de otras partes, sino del hemisferio. Obviamente esto es una cosa muy compleja, pero se debería pensar algo alternativo al muro y algo meramente expulsar a la gente, sino aprovecharlas como mano de obra. Bien, Lajos, primero tú y luego ahora con Carlos. Primero tú, Lajos, ¿qué esconde el muro? Porque ha llevado a Trump incluso, o está dispuesto a amenazar a su propio pueblo con cerrar el gobierno, está dispuesto a poner en riesgo el presupuesto económico de su país. ¿Por qué es tan importante el muro para Trump? ¿Es una cuestión de capricho? ¿Tiene ahí inversiones de construcción porque él es constructor? ¿Es una cuestión política, de dignidad, de respetar la promesa a sus seguidores? ¿Qué es, Lajos? Bueno, hay promesa electoral, él lo prometió, votaron por él. Ese era un argumento, otro era restituir la industria americana. Ha estado, pues, y como hay republicanos que hablan que los indocumentados quitan puestos de trabajo a estadounidenses, aunque muchos de los indocumentados trabajan en cosas como trabajos de limpieza muy simples que los norteamericanos, estadounidenses no querrían hacer. Hay una cuestión electoral. Obviamente habría también una cuestión, pues, de xenofobia porque son hispanos. Y están los anglos WASP que no los quieren, que los ven como invasores.
Ahí creo que Trump no ha usado el término, pero hay unos que hablan de la reconquista, como que si es una reconquista de los mexicanos, de las provincias, de los territorios que perdió México, como Texas o en la guerra de 1846 a 1848, que ese no es el caso, porque la gente que va a Estados Unidos busca trabajo y no busca nacionalismos ni invasiones de ningún tipo, es solo buscar empleo y hasta se desmarcan de sus países de origen porque quieren ser ciudadanos americanos. Así que pienso que es una combinación de promesas electorales. No hay que obviamente negar la posibilidad de contratos, pero incluso creo que he leído que se contrataría constructoras cementeras mexicanas para construir tramos del muro. Creo que he leído eso, o sea que no serían solamente intereses norteamericanos. Así que yo diría que hay muchas fuerzas involucradas, pero hay un elemento de nacionalismo angloamericano, promesa electoral, y decir el muro, el muro, el muro. Es como un mantra, un eslogan ya, pero deberían de pensar realmente en otras soluciones más creativas. Pero tanto para amenazar al propio pueblo estadounidense, porque el pueblo estadounidense es el que va a sufrir si hay una parálisis de gobierno, si se cierra el gobierno, Layos. Sí, bueno, él creo que está apostando en que sus seguidores le echarán la culpa a los demócratas y a los republicanos del Congreso. Y ya está proponiendo para un senador que es el rival allí en Arizona, un republicano, está proponiendo de que lo saquen de su puesto en las primarias, el senador Jeff Flake, que se opone al muro y es de Arizona, y está proponiendo a alguien que le reemplace en las primarias. Probablemente es lo que quiera Trump, que si ve oposición de los republicanos en las próximas primarias para las elecciones que del 2018, saquen a aquellos políticos del Congreso que no siguen, republicanos, no siguen las políticas de Trump, que es arriesgado porque puede al final perder el puesto ante demócratas. Pero pienso que es la actitud que él tiene, como de un boxeador, la confrontación, a ver quién termina de pie. Bien, Carlos, ¿cómo calificas o esto se había visto antes en la historia de Estados Unidos, que un presidente amenace a su propio pueblo con tal de conseguir algo? Y como le decía Layos, digo amenace a su pueblo porque si se cierra el gobierno, el principal afectado no son los senadores, es el propio pueblo estadounidense, los ciudadanos. A ver, Carlos, tu análisis de esto. Bueno, yo confío, aquí lo que pasa es que yo creo que podemos perder un poco las perspectivas de la cuestión. Es decir, cuando la gente emigra, cuando la gente huye de Venezuela, cuando la gente huye de Cuba, cuando la gente huye de México y se va a Estados Unidos, es porque ese país le ofrece un futuro que sus países de origen no están. Nos encontramos con el otro problema, que Donald Trump ha sido un presidente electo democráticamente y que una de sus promesas estrellas era hacer el muro. Pero vivimos en una crisis total de valores y de promesas que cuando un presidente quiere cumplir una promesa nos llama la atención a todos. Y en cuanto a la tercera de que castiga al pueblo americano, si el 30 de septiembre, creo que es la fecha máxima, 1 de octubre, no se llega a un acuerdo, es muy relativo. Yo confío en la política. La política es el arte de la negociación, la política es el arte de llegar a un acuerdo bajo límite. Ya ha pasado esto, porque si no quedamos como el muro. Parece que Donald Trump va a ser el primer presidente que va a adoptar ese tipo de medidas. Parece que Donald Trump va a ser el que va a poner la primera piedra para el muro, y ya lo empezó un demócrata antes. Yo creo que se va a llegar a una solución y que en definitiva, si bien como decís tú, el problema no lo tendrán los senadores, porque seguirán cobrando, pero bueno, se afecta mayoritariamente a los funcionarios y a la gente en común. No creo que sea un grave perjuicio de que por unos días se pueda coartar el presupuesto o se pueda... no estamos hablando acá de default ni nada por el estilo. Muchísimas gracias, buenas noches. No pagará ningún muro. Pues ahí está, el documento son hechos y son palabras. Vamos con Layos Asdía, analista político, está en San Juan, Puerto Rico. Ya lo tenemos aquí en nuestro videogol. Buenas noches aquí en Teherán. Y Carlos Lamadrid, periodista y consultor en comunicación en crisis.
allá en España. Gracias a los dos, buenas noches. Aquí, como les decía en Teherán. Carlos, comienzo contigo. Lo escuchamos hasta el cansancio prometiendo que iba a construir un muro en la frontera y que lo iba a pagar México. Pero como México dice que no, ahora busca o parece buscar el dinero en los bolsillos de los propios estadounidenses en el Congreso. Primera pregunta, Carlos, ¿Trump perdió con México? Por favor. Bueno, por suerte creo que perdió. Yo soy más... A ver si nos podemos ir rápido. Lamentablemente, más o menos por el mismo camino la pregunta, lamentablemente el presidente de México no fue duro, no lo confrontó y bajó la cabeza frente a Trump. ¿Te acuerdas de esa revelación del Washington Post? Pero Peña Nieto sí le dejó claro algo a Trump, que México no pagaría jamás por el muro, que era una cuestión de orgullo nacional, de dignidad de los mexicanos. Pregunta Layos, con el no de Peña Nieto, Trump se asustó. de tender puentes y no tanto de hacer muros. Yo creo que este muro es necesario, es lógico, por un tema de seguridad nacional, por un tema de respeto a los miles de vidas que se pierden año tras año intentando cruzar las fronteras, y lo lógico es que lo pague el contribuyente americano. México ha hecho muy bien en no pagarlo, pero el muro creo que finalmente se realizará. Layos, pues, como tenemos muchas preguntas a... We're going to build a wall, and Mexico is going to pay for the wall. They're going to pay for it. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México